Buenos días. Yo siento mucha alegría de poder estar aquí hablando con ustedes. Jeff es un pueblo. En cada ciudad que vamos nos sorprendemos de ver cómo el Jeff está volviéndose un pueblo realmente, que lleva el carisma hasta donde está. Percibí eso ahora en este último viaje que hice. Realmente ustedes son la facenda de la esperanza fuera de los muros y llevan realmente la esperanza. Entonces hoy pidieron para mí hablar sobre el trabajo. El padre Luis hizo una conferencia sobre el trabajo muy linda, así comenzando teológicamente sobre la Biblia. Entonces yo les voy a aconsejar que ustedes busquen en internet esa conferencia, porque yo voy a hacer de una manera más simple. Él hizo de una manera que realmente me tocó. Tenía cosas nuevas y me parece muy importante que ustedes tengan el tiempo de ver eso también. Pero yo voy a hablar de una manera así, más de mi manera. Entonces, el trabajo siempre fue importante, por ejemplo, en mi vida. Yo empecé a trabajar cuando era muy joven. El trabajo me parecía una cosa realmente importante. Y ahora en nuestra vida en la Facenda, yo veo así como es fundamental. Él es uno de los puntos del tripé de la recuperación. Es donde nosotros empeñamos nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra creatividad, donde nosotros nos preparamos para la reinserción después, donde nos sentimos útiles. Entonces es muy importante el trabajo. Y si nos recordamos cómo fue al inicio de la Facenda, enseguida que se pensó en alquilar una casa para los chicos vivir, entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer para que ellos vivan con dignidad? Porque nosotros les pedimos para que los niños podamos ayudarlos en el sustento, pero para quien es fuerte ese no es el camino. Y ahí todos empezaron a trabajar. Fray Hans consiguió algunas tijeras y ahí ellos empezaron a trabajar. Entonces eso fue una cosa que vino desde el inicio. Entonces no es posible que nosotros vivamos el carisma de la Facenda, sino vivimos también ese aspecto, el trabajo, es muy importante. Y el trabajo, él no es solamente un medio de nosotros sustentarnos, también nosotros necesitamos sustentarnos dignamente, pero él también es un lugar donde nosotros llevamos nuestra vida, nuestro carisma, es donde nosotros vivimos la espiritualidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo empecé en esta obra, yo quería dejar el banco. Yo pensé, no quiero más trabajar en el banco, porque me gustaba tanto la vida en la obra que yo quería salir del banco. Y cuando yo fui a conversar para ver junto esta situación, me dijeron, Iracy, pero ¿quiénes son las personas que usted atiende en la obra? Jesús. ¿Y a quiénes que usted atiende en el banco? Y ahí yo percibí que realmente el mismo Jesús que yo atendía en la obra, yo atendía también en el banco. Esa persona quiso darme la fuerza de la espiritualidad también en el trabajo. Y a partir de ese momento, el trabajo tomó otra dimensión para mí. La dimensión de que es posible y que debemos vivir la espiritualidad en el trabajo. Y yo permanecí en ese trabajo hasta... Y a veces cuando yo iba para el trabajo, perdí algunas cosas importantes en la Facenda. Pero yo tenía certeza que si yo hacía bien mi trabajo en el banco, Dios hacía mucho mejor que yo, de lo que yo pensaba que podía hacer dentro de la obra en la Facenda. Tal vez las chicas que comenzaron en la Facenda, Luz y las otras, no habrían madurado si yo habría ocupado ese espacio que ellas ocuparon en cuanto yo trabajaba. Entonces el trabajo tomó un sentido muy importante para mí. Después es justamente a través del trabajo que nosotros podemos hacer comunión. A veces pensamos, pero yo necesito ir a trabajar.
No, es a través del trabajo que nosotros hacemos comunión. Yo me acuerdo, por ejemplo, que esa persona que me indicó para yo no salir del trabajo, me dijo, con su salario usted va a poder hacer comunión. Y fue así que Nelson comenzó. Él hacía comunión del salario de él. La Facenda empezó con el trabajo y con la comunión. Nelson trabajaba en la cooperativa y después hacía comunión. Yo trabajaba en el banco y hacía comunión. Entonces, no es que el trabajo debe ocupar nuestro corazón en el sentido de hacer carrera, de ser importantes, no. Es el lugar donde también nosotros tenemos la oportunidad de hacer comunión. Con nuestro salario podemos hacer comunión. Y puedo ser una presencia viva de Jesús ahí, una presencia del carisma. Entonces el trabajo para mí adquirió una importancia muy grande. Hasta ahora yo tengo la aposentadoría. Entonces el trabajo es un lugar de comunión, donde podemos vivir la comunión. Y yo veo así. Entonces alguien me puede decir, ir así, yo salí del trabajo, yo salí de la Facenda y no encontré un empleo. Entonces es otro concepto que nosotros no podemos tener, porque el trabajo, todo el mundo tiene que buscar realmente un trabajo remunerado para sustentarse. Una vez un chico le preguntó a Frei, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando salgamos de aquí? Y Frei respondió, una persona que va al hospital se trata y cuando sale lleva una receta. Y ustedes también, cuando salen, llevan una receta que es vivir el evangelio. Entonces el trabajo es fundamental para todos los que salen de la Facenda. Continuar a convivir con la familia, la espiritualidad y el trabajo. Pero nosotros sabemos que a veces no se encuentra el trabajo. Entonces tenemos que ser creativos. La Facenda nos da la oportunidad de aprender tantas cosas. Yo me acuerdo que Janeira, una de las primeras recuperandas, aprendió a hacer pizza. Y ella vive de hacer pizza. Hay otra chica en Campo Grande que ella también aprendió a hacer dentro de la Facenda varias cosas. Y ahora ella tiene un lanchonette. Entonces el trabajo también es creativo. Entonces ustedes aprovechan de lo que ustedes aprendieron. Por eso es tan importante vivir bien esa etapa de la recuperación, aprender bien el trabajo, hacer con amor el trabajo. Después, más allá de eso, el trabajo que ustedes pueden hacer con su creatividad, también existe el voluntariado. Es una cosa muy importante, porque ustedes pueden vivir esa palabra, quien da, recibe. Y cuando ustedes dan, cuando ustedes se donan, también Dios no se deja vencer en generosidad. Y ustedes van a encontrar también el trabajo. Yo encontré ahora el grupo de promotores de la esperanza. Yo creo que muchos de ustedes hacen parte. Es un trabajo voluntario. Yo siempre veo las fotos de él. Es un trabajo voluntario donde ellos colocan toda la energía de ellos. Al comienzo yo pensé, wow, ¿será que va a funcionar? Pero cuando yo veo las experiencias que ustedes escriben, cómo ustedes están logrando llevar esperanza, llevar el carisma y aprendiendo a vender, es un curso de capacitación para cada uno que está ahí dentro, cómo vender. Creer, lanzarse, vencer la timidez. Entonces, yo veo, el trabajo voluntario es una fuente de entrenamiento para nosotros. Él nos provoca y provoca la providencia de Dios. Entonces alguien sale y no encuentra empleo, vamos a ayudar a nuestro vecino, vamos a participar de corrientes. Entonces esos promotores de la esperanza son realmente un ejemplo de lucha que las personas hacen y consiguen. Por ejemplo, aquí está el grupo que va a hacer la escuela misionaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer. También en el trabajo nosotros tenemos que vivir lo específico de nuestro carisma, porque ustedes saben que el específico de nuestro carisma es creer. Cuando nosotros acogemos a alguien en la Facenda, nosotros creemos. Cuando nosotros estamos como responsables de una Facenda, nosotros creemos
que Dios nos va a dar la gracia. Y nosotros también necesitamos creer que vamos a conseguir lo que necesitamos. Y creer significa colocar las manos a la obra. Entonces, por ejemplo, yo veo a Frey. Él está en un periodo especial de convalecencia, pero él permanece allá. Ustedes ya fueron a visitarlo. Pero no es que él se queda sin hacer nada. Ayer yo estuve con él unos 20 minutos y él hizo un montón de llamadas vendiendo los ingresos del desayuno colonial. Entonces, yo les quiero decir, ese creer, ese sentir que es importante nuestra colaboración, hace que nosotros tengamos fuerza. Yo también quería vender, pero yo soy una pésima vendedora. Pero yo siento que nadie puede esconderse detrás de que es un pésimo vendedor. Entonces, ¿yo qué hice? Hay un video bien bonito sobre el vitral. Bien bonito, con una explicación. Y yo mandé para mis contactos del WhatsApp. Escribí, expliqué y mandé. Y conseguí vender 5 rifas. Cuando yo fui para Mozambique no logré vender más, pero yo quiero continuar, porque todavía hay muchas rifas, ¿no? Con eso nosotros preparamos nuestro corazón. Todo donde nosotros invertimos, nuestro corazón está ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a la misión, aprovechamos mucho más porque nuestro corazón está más abierto, porque nosotros hicimos alguna cosa en ese sentido, entonces es muy importante. Entonces esa experiencia para mí fue muy importante de poder hacer mi parte. También con la venta de las rifas, Luce y yo. Entonces yo siento que el trabajo es fundamental. Nosotros no podemos perdernos. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en el banco, a mí me gustaba mucho trabajar bien, porque nosotros necesitamos trabajar y ser competentes. Y entonces un día me ofrecieron una comisión cuando me dijeron que yo podía ganar más, pero yo no quería. Pero era tan fuerte esa experiencia que yo no fui. Y fue tan interesante porque Dios no se deja vencer realmente en generosidad, que cada vez que había promoción en el banco, yo también iba. Yo iba solamente en el finecito de la lista, pero yo iba promovida. Entonces me dijeron, Iracy, usted tiene que tener a alguien como un padrino, muy importante allá en la dirección general, porque usted siempre logra. Y ahí yo pensé, yo tengo a alguien que está mucho más arriba de la dirección general. Entonces, Dios no se deja vencer en generosidad. Y es realmente el trabajo, un medio de mantenerse y también de amar. Ustedes pueden amar mucho en su trabajo y no tener miedo. Y no necesitan ir atrás de esa carrera, porque Dios nos va a dar lo que es necesario. Nunca hizo falta y Él siempre va a darnos. Entonces yo también quería contarles una experiencia bonita que nosotros hicimos, de que el trabajo también suscita providencia. Ustedes conocen hoy el centro femenino, ¿no? Pero él comenzó de una manera muy simple. Nosotros queríamos comprar ese terreno porque nuestras casas estaban en distintos lugares. Nosotros queríamos comprar ese terreno y era muy difícil comprar ese terreno. Pero Lucy pensó, vamos a empezar de alguna forma. Y ahí empezamos con pequeñas donaciones. Y la primera donación fue de Thaís. Ella dio como donación lo que ella recibía. Ella era una niña chiquita. Y después vinieron las grandes donaciones, que no somos nosotros que hacemos, es Dios. Después era necesario construir las casas y nosotros también no teníamos dinero. Y yo me acuerdo que atravesando ese terreno había un canal de aguas negras y Lucy
decidió que nosotros íbamos a preparar ese terreno, aunque nosotros no teníamos nada de dinero en la mano. Y ahí nosotros comenzamos a organizar ese canal de aguas negras, colocamos los caños y después Frei Hans consiguió un convenio para poder hacer las casas. Y las grandes cosas Dios hace. Entonces, la verdad, yo hasta escribí, porque si yo me quedo solo con las cosas en la cabeza, me olvido. Pero yo creo que era eso que yo quería decirles, lo que yo quería pasar para ustedes, que el trabajo está muy conectado a la espiritualidad. Ustedes pueden vivir. El trabajo está conectado con la convivencia, porque ustedes pueden crear una familia en su trabajo. El trabajo permite que ustedes lleven el evangelio a personas que tal vez ni iban a la misa, como era mi caso. Y ahí muchas personas pueden conocer esa vida que nosotros tenemos y acaban envolviéndose. Entonces era eso. ¿Está bien? Muchas gracias, Iracy. En cuanto estabas hablando, vino en mi corazón la experiencia también del banco, porque en algún momento cuando yo estaba fuera de la fazenda haciendo una experiencia, trabajando en el banco, estudiando, en algún momento parecía que el banco me quitaba la posibilidad de vivir la palabra, porque yo tenía que trabajar. Yo quería estar allá en la fazenda, pero yo tenía que trabajar. Y después fue interesante ese descubrimiento de que el carisma y esa vida nuestra me ayudaron a entender que también yo tenía que vivir. Ese era el lugar y el momento de vivir. Y cuando llegó esa comprensión de que el trabajo es ese ambiente donde nosotros podemos vivir la palabra, ¿cómo cambió la atención que yo daba, por ejemplo, para los adultos mayores? Porque así yo podía atenderlos mirando en sus ojos, los llamaba por su nombre, les daba buen día, me interesaba. Había unos señores que venían y yo jugaba con ellos, les preguntaba cómo estaba la familia, hablaba de un equipo de fútbol y cómo eso hacía la diferencia. Después, por ejemplo, cuando venían a recibir, ellos me traían alguna cosa de la casa, naranjas. Ellos se sentían bien y querían retribuir ese amor. Interesante que ese tema de los promotores de Esperanza que Iracy mencionó, sería muy bueno que pudiéramos colocar en común. A través de eso, usted nos ayuda a descubrir cómo podemos hacer ese trabajo conjunto, ese trabajo de llevar la esperanza que están haciendo los promotores. Nosotros en casa nos quedamos pensando, como familia, ¿cómo podemos participar? Y entonces estaban las facendas de Río Claro que todavía no habían sido vendidas. Entonces nosotros hicimos la experiencia de ir allá como familia. Y con Carla, conversando, dijimos, ¿cómo podemos hacer esa experiencia? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿No es de familia? Entonces vamos en familia. Entonces fuimos con Miguel, mi hermana gemela, y fue una experiencia muy bacana de abordaje. Pero lo que me tocó realmente fue cuando yo fui con Ángelo, mi hijo que tiene 10 años, y él me dijo, vamos. Entonces él me dijo, papá, yo comienzo. Yo le dije, va. Entonces era interesante cómo él hablaba de la fazenda con sus propias palabras, no por lo que yo le dije, yo no le di un papel, sino con las palabras que él vive en la fazenda. Entonces él tiene una comprensión desde la mirada de él de la fazenda. Entonces cuando yo miraba cómo él hablaba, yo me quedaba impresionada porque vibraba dentro de mí una frase que él dijo que fue esencial. Él miraba a las personas y decía, todo el mundo dice que quien da recibe. Entonces si usted compra una agenda, con certeza usted va a recibir también. Yo decía, wow. Y él con una frase podía convencer a las personas. Entonces fue una experiencia fantástica de ver resultados. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos abordando a las personas? Cuando él lo intentaba hacer solo, no lograba. Y yo le decía, vio, cuando nosotros vamos juntos, logramos. Un día nosotros abordamos 4 y todos nos dijeron no. Y él me dijo, si tenemos otro no, entonces yo voy a votar esa agenda. Entonces
fue una gran alegría porque la próxima persona que abordamos llevó 2 agendas. Entonces, a mí también me gustaría que los grupos que pudieran enviar sus experiencias. Entonces, también, por ejemplo, nosotros aquí podemos aprovechar la experiencia de Samuel, que está aquí haciendo esa experiencia junto con el jefe, con su familia, y con certeza tiene una experiencia linda para compartir con nosotros. Buenos días a todos, yo me llamo Samuel y soy del jefe de Pindamonhangaba. Cuando yo estaba en casa, era un lunes cuando Nelson nos mandó el audio que decía que estamos con una promoción en el Spani. Entonces, en Pinda hay un Spani, ¿será que usted nos puede ayudar? Entonces, de una me vino el deseo de decir sí, no para Nelson y Frey, sino para Jesús, que me hizo una persona nueva. Entonces, me coloqué de una en la disposición de ir. Los primeros momentos fue un poco difícil porque solo es un poco complicado, pero después yo dije, no, hay también otros promotores en otras ciudades, yo también tengo que colocar en práctica eso que yo vi que estaban en otras ciudades. Entonces, independientemente de que ellos estén en Pinda o no, nosotros podemos generar esa unidad. Entonces yo necesito contarle a las personas también lo que Dios hizo en la Facenda a través de mi vida. Entonces fue muy genial, porque en Pinda todo el mundo me conoció como Samuel, hombre viejo. Y ahí la persona, wow, Samuel, ¿cómo estás diferente? Usted cambió. Entonces yo expliqué que había pasado por la Facenda, por la recuperación, que estaba haciendo un trabajo voluntario, que ese diario iba a ayudar a salir muchos jóvenes de la droga, íbamos a poder construir más casas. Y fue muy interesante porque muchas personas comenzaron a comprar, mis amigos. Y yo les decía, no, usted va a ayudar. Entonces fue muy genial cuando Irací habló que tenemos que colocarnos en esa disposición. Hay una experiencia bien bonita. Yo tengo un comercio y en la mitad del camino yo dije, mi novia estuvo vendiendo sola y yo dije, no, no la puedo dejar sola. Cerré mi comercio en el sábado y este es el momento de vivir una vida para Dios y dije, vamos a vivir esa experiencia juntos. Y fue, por ejemplo, una señora que se quedó media hora conversando con nosotros. Yo decía, wow, yo necesito vender ese diario. Pero yo entendí que Nelson decía, no es necesariamente vender esa agenda, es llevar el carisma de la esperanza para las personas. Nosotros abordamos muchas personas. Por ejemplo, yo vendí una agenda para un traficante. Entonces, él me dijo, es para ayudar a quitar la droga de las personas. Ok. Si es para rescatar a alguien de la droga, entonces yo voy a ayudar. Entonces llegamos hasta el traficante, porque yo iba en ese traficante para drogarlo. Entonces muchas personas evangélicas, personas que se recuperaron en comunidades evangélicas. Yo le conté de la experiencia en la Facenda y ellos me dijeron, vamos a llevar un diario para ayudar porque nosotros vimos el brillo en su ojo, cómo es que usted está bien. Entonces es lindo cuando encontramos con una persona que tiene esa experiencia de Dios. Entonces fue bien bonito. Entonces fue lanzarme en esa propuesta de llevar lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, estaba Daniel, que está ahí en la Escuela Misionera Internacional. Entonces fuimos un grupo grande, que también es de Pinda. Fue muy gratificante de poder mirar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo estaba Daniel. Y después poder estar juntos llevando esa presencia de Jesús, hablando con amor, con cariño. Nosotros tuvimos varios no. Él me dijo, usted fue para droga. Usted fue porque usted es un... Y yo le dije, usted no quiere escuchar mi conversión. Entonces no quedarme herido porque una persona no me dice una cosa u otra. Entonces yo le dije, yo sé lo que yo soy hoy, yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Entonces hubo situaciones en que, como Irací habló, una persona llega y nos dice, yo ya compré una agenda, pero voy a llevar otra para ayudarte. Después otra, yo quiero una de color, una rosa, una colorida, una azul. Entonces yo le dije, llévelas todas. Entonces yo estoy
muy agradecido con la Facenda. Entonces siempre que me piden alguna cosa, me preguntan si yo puedo hacerlo, yo no me quedo pensando, yo de una pienso, yo tengo que hacerlo porque es algo para Dios. Y yo sé que a través de ese diario muchas familias van también a recuperarse, también no solo dependientes químicos, sino también las familias. Entonces para nosotros fue muy genial porque, por ejemplo, encontramos una señora que es evangélica que se quedó 40 minutos hablando con nosotros. El sobrino está en la cárcel por uso de drogas, la hija está deprimida. Ahí yo estaba yendo para mi comercio y ella me gritó, Samuel, ¿cómo estás? Ella estaba bien contenta. Entonces yo entendí cuánto es lindo cuando nos ponemos en esa disposición para amar, independientemente de la respuesta que tenemos. Yo tuve muy presente eso en mi corazón, yo estoy ahí para amar, para amar. Si vendo, genial, si no vendo, también, porque lo que Dios quiere que nosotros llevemos es Jesús. Entonces, nosotros vimos cuánto el mundo está egoísta, cerrado. Estamos con esa mentalidad de que si tenemos un trabajo queremos ganar un estatus, más cosas, más cargos. Entonces también en mi trabajo yo puedo decir a las personas. Entonces las personas llegan y dicen, Samuel debe estar en la Facenda de la Esperanza. Entonces, como usted dijo, siempre Dios nos providencia que lo que necesitamos. Entonces muchas veces yo cerré mi comercio para poder ir al Spani, pero el día que necesitaba pagar las cuentas, Dios hacía llegar. Entonces yo tengo que creer en la misericordia, en el amor de Dios conmigo. Yo no estoy yendo para hacer un intercambio con Dios, pero cuando yo vivo el Evangelio, Dios nos da el céntuplo. Entonces yo estoy muy feliz con ese trabajo. Después, nosotros logramos vender 300 agendas de Pinda. Y después Nelson me dijo, entonces vamos a transferir 96 agendas de Coragá para ustedes. Y por ejemplo, en este momento solamente están faltando 15 agendas. Yo dije, está bien. Cuando salgamos de aquí de la videoconferencia vamos a ir otra vez para allá. Y yo sé que Dios nos va a dar el céntuplo. Entonces yo estoy muy agradecido con todo lo que está sucediendo. Entonces ese trabajo de los promotores de la esperanza para mí está siendo maravilloso porque nos hace salir de nosotros. Nosotros muchas veces salimos en el egoísmo cuando estamos fuera, de querer solo para nosotros. Entonces ahora es la posibilidad que yo tengo de lanzarme en ese amor. Como dicen aquí en la Facenda, ama que Dios se manifiesta. Entonces Dios es muy generoso conmigo. Estamos logrando vender las agendas. El señor Caico, Joan. A veces yo voy solo, a veces voy con varios. Y yo pienso, no estoy solo, hay otros promotores en otros lugares. Y realmente no necesitamos estar juntos para generar esa presencia de Jesús. Desde San José de los Campos, Lorena, Domicio. Entonces yo dije, wow, alguien vendió, yo también necesito vender. Entonces esa unidad necesita estar en nuestros corazones. Entonces Jesús necesita de mi corazón para llegar a otras personas que también van a llegar ahí al Spani. Entonces, hay quien dice, yo vendí 14, vendí 60, 15. Un día vendimos 40 agendas. Y él me dijo, el gerente, hoy ustedes vendieron 81. Después yo vi esa experiencia que Mauricio contó con el hijo. Yo siempre quise que mi hijo viniera a la Facenda conmigo. Pero él siempre me dice que no, yo no soy católico, soy evangélico. Pero en la Semana Santa él me dijo, yo quiero ir contigo a vender agendas. Y fue bien bonito porque él se quedó junto con nosotros vendiendo las agendas. Entonces él me dijo, hay un amiguito mío que tiene un hermano que está en Las Pedriñas. Y él me dijo, mi amigo está tan feliz de haber llevado al hermano para la Facenda que yo también quiero hacer trabajo con habitantes de la calle. Entonces hubo en un momento que fuimos a comer una hamburguesa y llegaron 2 hamburguesas y él vio al otro lado de la calle un habitante de la calle. Entonces él decidió llevar una hamburguesa para ese habitante de la calle. Y él me dijo, yo me acordé de ti, papá, de lo que tú haces. Entonces para mí también fue una experiencia muy genial porque
Él pudo estar junto conmigo y para mí fue muy lindo poder ver que él hiciera la experiencia junto con nosotros. Yo fui una persona que pasó por cosas equivocadas, pero Dios me trajo a la Facenda, me hizo un hombre nuevo y también el grupo de la Esperanza Viva de Pindamonhangaba están haciendo esa experiencia junto con nosotros de vivir la palabra. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Cris, los grupos. Entonces, Nelson está conectado y dice, queridos y queridas, estamos Sandro y yo en la Facenda de Calabria. El grupo de los misionarios que van para Tierra Santa. Después Rafael, Aliuson, Ceciña, Paulo desde Suiza. Paulo contó una experiencia del tema de Irací. Dios realmente no se deja de vencer en providencia. Actualmente, en este año de voluntariado, yo puedo concretamente percibir que Dios abre puertas inesperadas en nuestras vidas. Dios nunca nos deja faltar nada y nos da la oportunidad de vivir experiencias en nuestra tierra, en nuevas tierras, otras lenguas y nos asegura su amor por nosotros. Michelle, Maru, desde Argentina. Ceciña es el responsable de la Facenda de Alagoas, pero también es uno de los misionarios. Y él dice con relación al tema de Irací. Irací, fantástico. Vivo una gran lucha con el gobierno estadual. Ellos no quieren que los jóvenes trabajen. Aquí en Alagoas hay 37 centros de recuperación y solamente en la Facenda se trabaja. Pero escuchándote me dio más fuerza para continuar la lucha en ese punto. En el último encuentro yo tuve que decir, si la Facenda no trabaja, nosotros dejamos de hacer parte de este convenio. Fue una sorpresa para ellos. Ellos sintieron que somos diferentes. Muchas gracias, Irací. Ana Teresa, la regional del JEF del sudeste, está en Poté. Ella fue a visitar uno de los grupos y está junto con las chicas. Son 70 grupos que están conectados entre grupos y Escuela Misionaria Internacional. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Irací llegó hace poco de Mozambique y el equipo de Retorno a la Vida nos preparó un videíto de cómo fue su acogida en África, que nos gustaría que ustedes puedan ver para que Irací nos pueda contar algunas cositas. Entonces vamos a comenzar con el video. Ese es el grupo que nos acogió. Yudo, Irací, Mildred y yo. Y Samuel. Moisés, no Samuel. Él ya se recuperó. Ese señor es muy interesante. Más o menos 40 personas. Pronto. El grupo es muy lindo. Ellos empezaron en noviembre y ellos fueron a pedirle al padre autorización y el padre llamó el consejo. El padre quería, pero llamó el consejo de la iglesia. Y ahí el consejo de la iglesia pensó, ya tenemos un grupo de jóvenes aquí. Ahí esa señora que yo les dije que es muy interesante, nos dijo, pero ¿para quién nosotros vamos a encaminar? ¿Quién sufre con el problema de las drogas? ¿Para quién nosotros vamos a encaminar los jóvenes, los padres? Y ahí eso hizo que el consejo
reflexionara y aceptaron. Entonces ahora se reúnen toda la semana. Hay una novedad que hay muchas chicas y es un grupo muy lindo. Yo me quedé muy feliz de conocerlos, de ver la fuerza de ese grupo. Después también había muchos chicos que fueron enviados para la facenda. La facenda está llena. Hay más o menos 20 jóvenes porque no tenemos capacidad para acoger más. En la reunión habían 3 padres que estaban pidiendo que acogieran sus hijos. Ellos prestan mucha atención. Llevé un audio de Nelson. Esa hora ellos se acercaron. Allá no tenemos micrófono, pero ellos escucharon con mucha atención. Y ahí estaba, por ejemplo, una señora que es la directora de una facultad. Se interesó por el grupo y dijo que iba también a participar. Ella es la directora de una universidad donde los chicos estudian. Esa señora de rojo. Y ahora ella es como la mamá del grupo. Ella fue la que defendió y ella dice que fue para ver si realmente el grupo era eso que estaban diciendo que era. Y ella hasta ahora permanece y está ahí todas las veces que se reúnen. Es un grupo bien bonito, como los otros grupos HEP, yo también sé que son. Gracias, Iracy. Entonces, el grupo de Mozambique también está conectado con nosotros. Felicitaciones por la vida y el trabajo que están pasando. Nosotros sentimos por las fotos. A través de eso nosotros logramos sentir la vida que ustedes tienen. Entonces, antes de entrar en los puntos prácticos que nosotros necesitamos pasar para todos, para aprovechar este momento, porque esta grabación después, este momento nuestro, después va para YouTube, entonces así tenemos la posibilidad de todos los grupos asistir. Antes de comenzar con la Escuela Misionaria Internacional, sería bueno escuchar algunas palabras de don Mario, porque cuando hablamos de trabajo, como evangelización y como fuente de ayuda para la facenda, don Mario tiene muchas cosas para hablar en ese sentido, porque él es un obispo que sale de alcaldía, de municipalidad, vendiendo las agendas. Ese trabajo que hacemos en los Spanish, él lo hace en las alcaldías, en las municipalidades. Y ahora la Facenda de Lagarto tiene la fortuna de que don Mario viva dentro de la facenda y continúe con nosotros. Entonces es una gran alegría tenerlo con nosotros. Solo que ahora, en el lugar de las municipalidades y alcaldías que están en el borde del río San Francisco, nosotros también vamos a empezar a ir a las alcaldías y municipalidades del sur, en Aleandra y en tantos otros lugares. Hay 75 municipios. Si ellos quieren, nosotros vamos a tocar todas las puertas. Yo no tengo pena, no tengo vergüenza. Si no tenía cuando era obispo, ahora que soy emérito, tengo menos, porque ya tengo más tiempo. No sé cómo van a ser las fuerzas, pero estuve 3 semanas en el hospital con un accidente cardiovascular que parece no dejó consecuencias. Yo sé que mi cabeza es dura. Entonces parece que resistió. Entonces esa experiencia también de ayudar la experiencia vendiendo los diarios también fue muy buena, porque me dio la posibilidad de conocer todas las municipalidades, las alcaldías, de conocer todos los alcaldes, aquellos que están muy abiertos, que continúan, aquellos que tenemos dificultad. En ese periodo también nos dicen, no tengo plata, no tengo, pero después tienen dinero para hacer política, para gastar. Pero yo quería hablar también de la experiencia de la transición. Toda transición es siempre un poquito difícil, pero yo la llevé así, sin quedarme pensando mucho, bien contento, porque ya con 75 años empiezo a sentir un poquito el cansancio y la necesidad de fuerzas nuevas, entusiasmo,
que yo siento que ya había perdido un poquito de ese entusiasmo para ciertas cosas. Y eso no me dejaba ir hacia adelante. Y por eso es que nombraron otra persona, un padre de Bahía que nació bien a la orilla del río San Francisco. Casi se ahoga 2 o 3 veces en el río, pero sobrevivió. Entonces indicaron que sea él. Y yo me quedé muy contenta porque ya trabajamos juntos en misiones. Entonces ahí yo veía esa transición dolorosa para él, para mí no. Porque él llegó, yo dije, yo me voy. Yo salí de allá y ahora me voy a Sergipe, en Lagarto, que queda a 160 kilómetros. Sergipe es el estado más pequeño de Brasil. Pero después estaba el problema de la casa. Había un proyecto de 600.000 reales. Entonces encontramos unos amigos que por 280.000 harían la casa. Y realmente la hicieron. Entonces había que movernos porque dinero no teníamos. Todo lo que teníamos daba para la fazenda. Entonces después decíamos, estamos en dinero para pagar la seguridad social. Entonces voy a ver con retorno a vida. Porque el Banco de Brasil tiene que ver todas las cuentas para ver de dónde es el dinero. Pero nosotros logramos también superar eso. Entonces empezamos haciendo una cena. Vinieron muchas personas y de ahí hacia adelante empezamos a sensibilizar. Sergio, yo realmente no fue que hice muchas cosas, porque pedir para otros no tengo problema, pero para mí me da un poco de vergüenza. Entonces, después yo dije, nunca vamos a lograr hacer esa casa, pero después yo dije, algún hueco van a tener para mí. Después la casa está lista, logramos juntar todo el dinero, muchas personas ayudaron. Está el pueblito del Padre Luis, Pedacerra, que mandó los primeros 30 sacos de cemento. Yo fui a agradecerles en una misa. Entonces experimenté más una vez la providencia divina. Entonces la comunión de los bienes, yo ya había hecho comunión de bienes porque tenía un apartamento y lo vendí. Se lo vendí a Vilacio. Él compró el apartamento y me dio una fazenda, que ahora también es una casa de la fazenda. Y yo me quedé sin nada en el mundo. Entonces yo dije, me puedo ir de un lugar para otro, porque no voy a dejar nada atrás, ni la casa que me dejaron nueva, porque está bien en el centro de la fazenda de Lagarto. Entonces de la fazenda, yo solamente estoy prestada por ahí hasta que Dios me llame, que yo espero que no sea tan rápido, porque a mí me gusta mucho vivir. Entonces, ese confiar en la providencia divina fue muy importante en mi vida. También llega Frei en esa historia. Hace muchos años que trabajamos juntos, desde 1980, que yo conocí Frei Hans, a través de Nelson, que tenía los abuelos allá en Lagarto. Entonces empecé a conocer la fazenda y a desear también la fazenda. Cuando llegaron pero no a Lagarto, llegaron para Propiedad. Ahí no encontraron las condiciones que necesitaban en ese tiempo, que eran tierra, casa, padre, obispo. Encontraron el obispo, Don Lessa, pero él tenía pocos padres en ese tiempo. Entonces ellos vinieron a Lagarto y preguntaron, ¿podemos hacer una conferencia para explicar lo que es la fazenda?
Yo les dije, claro, pueden. Ahí ellos llegaron un martes, no me acuerdo de qué año. Entonces, había unas 100 personas esa noche. Ellos quedaron hablando hasta medianoche. Y después dejaron eso en las manos de Nuestra Señora y dio cierto. Pero la providencia siempre estuvo cierto. Un amigo de Italia mandó el dinero y fue en el tiempo de Collor. Collor secuestró el dinero de todos los brasileros que se levantaron sin una tostada en el bolsillo. Quien tenía dinero en el banco. Nosotros habíamos recibido ese dinero, cambiamos, pagamos, comenzamos a construir la fazenda y después de una semana el dinero ya había desaparecido porque los hijos de la viuda de Collor habían tomado ese dinero, habían pagado todas las deudas. Entonces me llamaron y me dijeron, estamos sin dinero, la fazenda está hipotecada por el Banco de Brasil. ¿Usted le trabaja en el Banco de Brasil? Le preguntó Iracio. Sí, Ave María. La deuda, las matemáticas de los bancos, yo no las entiendo. La deuda era más grande que el precio de la fazenda. Entonces, nosotros le pedimos a una abogada, muy buena, y ahí empezamos a rezar también. Era el 20 de enero del 90. Hicimos una misa en acción de gracias por una gracia que todavía no habíamos alcanzado. Todos los días, misa en acción de gracias. Pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y en mayo, más o menos el día 20, el Banco de Brasil nos llama. El Banco Central de Brasil resolvió decir, vamos a acabar con esas deudas, porque ellos mismos cambiaron las reglas del juego en cuanto el carro estaba andando. Entonces nos dijeron, el precio que tendrían que pagar son 10.000. Entonces bajaron de 120.000 para 10.000, eso ya es otra cosa. Pero yo había acabado de organizar la iglesia y estaba sin dinero. Pero yo dije, muy bien, vamos a ver qué va a suceder. El 22 nos llamaron de nuevo y nos dijeron que la deuda había bajado de 10.000 para 1.000. Entonces una familia vendió un carro, pagó y el 26 de mayo inauguramos la fazenda. Nuestra abogada fue Santa Rita, que es la santa de los imposibles. Entonces, con Santa Rita yo sufrí un poco. Y Frei allá del otro lado, no se preocupe, porque si Dios nos dio, Él no nos va a quitar. Él me consolaba y ahí íbamos para adelante. Entonces la providencia llegó, pero no fue fácil para quitar esos nudos de esa situación. Y así nació la tercera fazenda del mundo, que fue Lagarto. Después vino Evilacio, Mada, nacieron muchas vocaciones, seminaristas que iban allá. Me decían, vamos a hacer una experiencia en la fazenda. Entonces Luis decía, yo estoy trabajando. Después de una semana me dijo, renuncié al trabajo, entonces yo quiero hacer una experiencia en la fazenda. Entonces yo le dije, puede ir para San Pablo a la fazenda para hacer una experiencia allá. Llegó el padre Anderson, la familia reclamando, él tiene que estudiar, ¿para qué perder tiempo?
Pero él vino, obedeció. Y aquí están los dos, Padre Luis y Padre Anderson. Y sin contar todos los otros que comenzaron a llegar. Lucy, Ildamar, Angelucia y muchas otras personas que también se recuperaron allá. En aquel tiempo solamente habían 3 facendas, San Pablo, Corata y Lagarto. Entonces venían un poquito de todos los lugares. Entonces, yo ahora volví para la facenda. Dicen que cuando los elefantes, cuando están cerca de la muerte, regresan para el lugar donde nacieron. Entonces yo, como un elefante viejo, sin las garras, porque ya estoy medio vaqueado, regresé para Lagarto. Y allá siempre vamos a tener que hacer sembrar maíz, ver un nuevo gallinero. Entonces vamos a organizar y juntar el dinero. Y así continúo trabajando, porque el trabajo es importante. Yo, como obispo viejito, aunque sin trabajar, sé que necesito trabajar, porque así, en cuanto estoy vivo, tenemos deudas para pagar, entonces puedo continuar ayudando a la facenda. Están Beto y Emerson. Yo me quedo en mi casita, rezo, descanso, como, hago misas en los pueblitos cerca. Y es bueno reencontrarse. Ah, fue el Señor que celebró mi casamiento, mi matrimonio. Usted me bautizó. Entonces, claro, yo me quedé 29 años allá, entonces sin duda hice unos 30.000 bautismos. Entonces no es difícil encontrar personas que yo bauticé. Entonces es muy bueno estar ahí, mucho mejor que quedarme en propia. ¿Por qué obispo no tiene parroquia? Entonces no es que tenemos aquel contacto con el pueblo que tenemos cuando éramos párrocos. Entonces ahora en Lagarto es una experiencia muy buena, ayudando, estar en mi lugar, yendo a las municipalidades, a las alcaldías, vendiendo. Y después, por ejemplo, ayer estuvimos en Retorno a la Vida para ver quién pagó, quién está debiendo, porque nosotros siempre necesitamos ese dinero. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Como decía Irací, que cada facenda se sustente con su trabajo. Es doloroso. Es doloroso para quien trabaja, es doloroso para quien tiene que pagar, porque sería mejor y costaría menos mantener a los jóvenes sin hacer nada, jugando billar, viendo películas, cuesta menos. Porque con 4 o 5 mil reales ustedes compran comida, pero se escapa de la finalidad, que es la recuperación, a través del trabajo, de la convivencia, a través de la espiritualidad. Pero el trabajo es fundamental. Hacen el movimiento de los focolares. El trabajo con los colores, por ejemplo el rojo, el trabajo y la comunión de los bienes. Es el comienzo de todo. Entonces todos los focolarinos tienen que trabajar. En las horas libres es que ellos van a hacer el apostolado. Reuniones, encuentros. Entonces también nosotros le debemos al movimiento de los focolares esa visión del trabajo, la irradiación, la oración, etcétera. Los 7 aspectos, los 7 colores. Entonces para nosotros es fundamental
el trabajo, porque es sudando en el campo, cultivando, juntando los alimentos para darle a comer a las ovejas, al ganado. Entonces, el trabajo y la comunión de los bienes. La comunión de los bienes. Bueno, yo creo que yo ya terminé por hoy. Gracias, don Mario. Los frutos del trabajo, la providencia. Entonces, vamos a empezar ahora con los avisos que nosotros necesitamos dar, los puntos concretos. El padre Cristian va a hablar un poquito de la Escuela Internacional para nosotros. Buenos días. En primer lugar, es una experiencia muy linda que estamos haciendo con la Escuela Misionaria Internacional. Los hermanitos del centro masculino. Hasta sería interesante que ustedes cuenten una experiencia breve de cómo está haciendo estas ventas de los productos, de producir, de salir. No sé si ustedes tienen alguna experiencia, tal vez tienen 10, pero sería suficiente una para poder compartir. Nosotros también, los nuestros, hermana Teresina, que también está yendo a vender las rifas, los diarios. Un día ella fue a la ciudad y me pareció muy interesante, porque en la última videoconferencia la señora nos contó. Ha sido muy lindo ver ese esfuerzo. Entonces, regresamos. Ya tenemos el pasaporte, llegó mi pasaporte. Entonces, en nuestro grupo nos hemos dado cuenta que estamos dando muchos frutos. Entonces es importante que en este tiempo, la próxima semana, todos envíen la foto en los participantes de la Escuela Misionaria Internacional, que envíen la foto del pasaporte. Vamos a colocar en el grupo, o sea, escaneado a través del email, con una buena calidad. Ustedes necesitan tomar una foto de la primera página del pasaporte para enviar en nuestro grupo. Y también en el mes de abril tendríamos que terminar el pago de nuestra contribución. Porque tenemos que ver cuánto tenemos en las cuentas para poder comprar los pasajes. Entonces, hasta el final de abril tienen que hacer el pago. Es muy importante también, nosotros vamos a colocar de nuevo en el grupo cuál es el número de la cuenta donde se debe depositar nuestra contribución para el pasaje. Porque otra cosa es la contribución del vitral. Es muy bueno que hagamos que todos tengan la vacuna de la fiebre amarilla. Todos tienen que tener la carterita, la constancia de que sea internacional. Vacuna de la fiebre amarilla, ustedes van al aeropuerto y la pueden cambiar. Pueden aprovechar un viaje de alguien, van junto con esa persona y cambian por la constancia internacional. Porque así la próxima semana ya podemos dar los nombres para poder emitir los pasajes. Los pasajes para Tel Aviv y después regresando por Ámsterdam. Vamos a pasar 4 días acompañando la fazenda más nueva de Europa, que es Bélgica, y después vamos a regresar para São Paulo. Muy bien, entonces vamos a colocar nuevamente en el grupo de la
escuela internacional los datos del banco para que ustedes manden el dinero de los pasajes. Otra cosa importante es cómo va la construcción del vitral. Nosotros sentimos que con esa experiencia de la rifa, con esa campaña, cuánto nos ha hecho bien espiritualmente envolvernos en esta campaña, vender juntos, las rifas, hacernos presentes, construir juntos estos momentos del vitral. No sé si tenemos algunas fotos disponibles para poder mostrar cómo va la construcción, pero así, poder ver la belleza que está sucediendo en los grupos de Esperanza Viva, de unirse a este propósito. Nosotros recibimos en los últimos días la foto de, no logro hablar de todos, pero por ejemplo Cuyabá, la alegría de ver la foto de todos ellos juntos, trabajando, haciendo pasteles, vendiendo para poder ayudar en la campaña del vitral. Entonces ese hecho de unirse, para unirse, ese trabajo en conjunto ha traído una vida muy linda en los HEVs, trae nuestro carisma para adentro. Entonces ver estos temas, participar de los encuentros, pero si en la práctica no tenemos una acción que provoque eso, entonces queda faltando alguna cosa. Infelizmente, algunos grupos todavía no se manifestaron. Nosotros respetamos eso, pero nosotros vemos toda la belleza que surge de eso. Entonces los grupos maduran, se unen cuando trabajamos de esa manera. Por ejemplo, hubo grupos que hicieron un té de tortas, vendieron los bloques de rifas, hicieron su contribución. Entonces yo quiero felicitar a todos los grupos que están apoyándonos y decirles, todavía tenemos rifas, hemos tenido poco retorno, entonces el vitral ya está siendo construido, los gastos ya existen, nosotros tenemos que pagar. Entonces, para poder empeñarnos juntos, tenemos el número de la cuenta que está apareciendo en la tela, en la pantalla. No podemos olvidarnos de los comprobantes de rifa. En la próxima videoconferencia, que será el 12 de mayo, nosotros vamos a hacer el sorteo aquí. Entonces, los cupones, los comprobantes deben estar aquí. Entonces, si ustedes compraron y no mandan los cupones, no van a poder participar del sorteo. Entonces, también tenemos una dirección. Después nosotros vamos a mandar también en los grupos HEV la dirección para que ustedes puedan enviar los comprobantes lo más rápido posible. Porque si no, tal vez no llegan aquí y no tenemos cómo incluirlos en la caja, en la videoconferencia, en la urna. Entonces, pedirles ese empeño de que ustedes también hagan su parte. Nosotros también estamos trabajando en ese sentido. Vamos a hacer un bingo. Estamos haciendo varias acciones para poder colaborar en esa acción tan bonita del vitral. Es algo que va a permanecer en nuestra historia y en nuestro corazón. Después, para los HEVs, nosotros esta semana cerramos la fecha y los últimos detalles para la escuela HEV Internacional, que va a ser en septiembre en Las Pedriñas. Será un momento muy lindo de formación. ¿Qué es la escuela HEV Internacional? Es ese momento que nosotros tenemos para profundizar en la vida del HEV, para que aquellos que ya participan, que están iniciando su trayectoria, para que nosotros podamos profundizar en esta misión tan bonita que se difunde en 220 grupos en todo el mundo, para nosotros poder profundizar esa vida del HEV, hablar el mismo lenguaje, tener la misma sintonía, abastecernos en esta vida de todos los grupos, hacer circular esta vida que existe en todos los grupos, también fuera, en el mundo. Entonces es un momento especial. ¿Cómo funciona? Ustedes necesitan, si ustedes sienten el deseo en el corazón de participar de la Escuela HEV Internacional, ella va a suceder desde el 2 al 9 de septiembre. ¿Cómo se va a hacer la inscripción? A través del responsable del HEV. El responsable, junto con el regional, va a preparar la inscripción, la va a mandar, Cristina recibe en el email de la central del HEV y ahí vamos inscribiendo a las personas. Por ejemplo, en Acre ya tenemos 13 candidatos, ya mandaron. Qué lindo, toda la vida que está surgiendo allá en Crucero del Sur.
13 candidatos que ya se inscribieron para la Escuela Internacional HEV. No pierdan esa oportunidad. La estadía van a ser 500 reales. Está a un precio excelente para toda la semana. Entonces prepárense, escojan las personas que puedan participar en su HEV y no pierdan esta oportunidad. Otro evento que va a ser muy lindo, que vamos a tener esa misma época en septiembre, va a ser el segundo supercongreso de los CES. El viernes 7 de septiembre, como es feriado, nosotros queremos aprovechar desde el viernes hasta el domingo. Queremos invitar a los ES de todo el mundo, no solamente de Brasil, para celebrar los 35 años de la Fazenda en Las Pedriñas. Entonces va a ser un momento muy lindo porque vamos a estar terminando la Escuela Misionaria Internacional, la Escuela Internacional HEV, y al mismo tiempo vamos a acoger a todos los CES para participar con nosotros en este momento festivo. Entonces va a ser del 7 al 9 de septiembre, el segundo supercongreso de los CES. Todos están invitados. Nosotros vamos a mandarles el contacto de Rita, que es quien organiza nuestros eventos. Ella va a ser la responsable de recibir esos contactos de los CES que van a querer participar. Son 160 reales para quien quiera participar de ese supercongreso. Entonces tenemos tiempo para juntar ese dinero, prepararnos y aprovechar ese momento de formación bellísimo que vamos a tener aquí en la Casa Madre. ¿Está bien? Otra cosa, estas videoconferencias, que son para nosotros este momento de formación riquísimo, van a continuar. Y nosotros estamos trabajando junto con los HEVs para poder estructurar siempre más este momento. Entonces estamos creando unos emails oficiales de los grupos de Esperanza Viva. ¿Cómo así? Porque si usted ve, cada grupo crea su email, usa su nombre, el nombre del HEV, pero no es una cosa padronizada, como es en la Fazenda. Nosotros tenemos @facenda.org.br, que son los emails oficiales. Esa es nuestra identidad. Entonces también ahora el HEV, vamos a tener el HEV con su propia identidad. ¿Cuáles son los HEV que van a recibir ese email? Todos los HEVs que están en funcionamiento. Los HEVs que están en periodo de formación todavía no. Después de los 6 meses de formación, cuando el HEV está funcionando efectivamente, ahí ganan su identidad oficial. Su email que va a funcionar para que en las videoconferencias ustedes puedan tener acceso a través del email del HEV. No necesitan más preocuparse para enviar el email personal para ser inscritos. Entonces, eso va a ayudar logísticamente. Entonces, este mes nosotros también vamos a tener la reunión con los regionales del HEV de todo el mundo. Ellos vienen para nuestra reunión y en esa oportunidad los regionales van a recibir todos los emails de su región con la contraseña y después les van a pasar a los responsables de los grupos para ellos utilizar ese material. Entonces, nuestra videoconferencia dentro de poco va a estar funcionando de esa manera. Es muy importante que los HEVs utilicen. Nosotros recibimos eso gratuitamente, pero tenemos la obligación de utilizar esos emails, porque si no lo utilizamos, nosotros tal vez vamos a tener que pagar por ese dominio. Entonces, dentro de poco les vamos a dar más información de cómo hacer la utilización de esos emails. ¿Está bien? Es sobre nuestro aplicativo, el aplicativo de la Fazenda, que tiene la radio, esa vida que se genera en todas las facendas y en todos los HEVs. Nosotros necesitamos hacerla circular a través de ese aplicativo, a través de la radio. Nosotros les pedimos a ellos nos dijeron que ese aplicativo como objetivo llevar ese carisma de la esperanza para muchos lugares. A través del aplicativo nosotros tenemos acceso a la palabra diaria, recibimos la palabra diaria todos los días desde el celular, encontramos experiencias, noticias, direcciones y teléfonos de las facendas, de los HEVs. También podemos inscribirnos como embajadores de la esperanza. También tenemos la radio, que muchas veces podemos hacer circular ahí temas, experiencias,
Podemos conectarnos a cualquier momento. Experiencias del GEF y también de las facendas. Es una manera de mantenernos actualizados. Entonces ustedes que tienen iPhone y Samsung, está disponible tanto para Android como iOS. Entonces pueden ir, bajarlo, pásenlo a sus amigos, para todos los integrantes del GEF. Eso, lo que nosotros queríamos contarles es eso. Cris, ¿hay alguna otra manifestación para poder cerrar? 87 conectados. Christopher, el regional del Nordeste 1 del GEF. Él está compartiendo una experiencia del tema de Irací. Nosotros del GEF de Recife, junto con la hermana Sonia, hicimos una experiencia extraordinaria de trabajo en la Pascua. Fuimos a la fazenda de Garanhuns, trabajamos y cocinamos para 200 chicos. Conseguimos toda donación de alimentos. La alegría fue tan grande y fueron tantos que pensamos que el próximo año podemos hacer eso en varias facendas al mismo tiempo. Otros jefes se conectaron. Junco, en Piauí. Silva del GEF de Sudeste 2. Voluntarios del GEF de João Pessoa, entre otros. Tenemos un video. Así todos nos acompañan. ¿Cómo va el acompañamiento del vitral? Encima del vidrio, estamos viendo ácidos encima del vidrio. En este vidrio nos mostramos cómo el ácido actúa encima del vidrio. Un vidrio que fue bañado, ya recibió varios procesos de formas que en el mismo vidrio aparecen diversos tonos de rojo y rosado. Ese último baño fue dado para llevar los colores del rosa claro hasta el blanco. Y con ese último proceso, ese vidrio estaría concluido en nuestro trabajo de ácido. Es muy interesante ver cómo lentamente el ácido actúa y va aclarando el vidrio de un color rosado claro hasta el blanco, dejando las partes cubiertas preservadas, manteniendo el color rojo original. En esa etapa vamos a mostrar el proceso de pintura encima de un vidrio. En la técnica original de los vitrales nunca se permite la pintura de tintas coloridas encima de un vidrio blanco, porque el color del vidrio hace parte de la propia masa y con eso se garantiza que no hay ningún tipo de desmontamiento de los colores. Sin embargo, dentro de la técnica original de los vitrales siempre se permitió un trabajo con líneas y sombreados negros. Esas tintas son tintas especiales que se queman a 650 grados, se funden con el vidrio y con eso se garantiza que ese tipo de interferencia no sufra daños con el paso del tiempo. Entonces, en esa próxima secuencia vamos a mostrar esos dos procesos, las tintas de contorno y las tintas de sombreado. Concluida la etapa de trabajo de ácidos, se inicia en los vidrios previamente planeados el trabajo de pintura de tintas de contorno. Esas líneas de contorno sirven para detallar encima del vidrio un dibujo propuesto. En esa línea de trabajo se actúa solamente con líneas en diversos grosores que después van a ser quemadas
dentro de un horno a 650 grados. En el video 3 se muestra nuevamente el trabajo de la pintura de contorno. Y también en la pieza del rostro de Nuestra Señora se muestra claramente la conexión entre el trabajo de pintura y el trabajo de ácido. Algunas piezas van a estar solamente en el lenguaje del ácido, en cuanto otras van a recibir la complementación del trabajo de pintura. Al final del video vamos a mostrar la primera parte del sombreado. El sombreado consiste en cubrir la parte prevista del vitral con una capa de tinta, en este caso marrón oscura, y a partir de esa capa se interfiere abriendo las luces encima del vidrio. Ese proceso resulta en una realización plástica de muchos detalles y de mucha precisión, y crea una ambientación que va más allá del trabajo solo del vidrio. Significa prácticamente como crear volumen en el diseño propuesto. Esta es la parte de quemar los vidrios. Los vidrios se colocan encima de yeso y eso se coloca dentro de un horno, y lentamente a esa temperatura de 650 grados, después el horno se apaga y los vidrios se van retirando lentamente en un proceso que se demora 24 horas para quitar la tensión del vidrio y evitar que se quiebre después de estar expuesto a tan altas temperaturas. Con ese proceso, la tinta se funde con el vidrio, lo que nos garantiza la durabilidad de ese proceso. Aquí se muestra ya realizado el sombreado sin la luz por detrás del vidrio. Se muestra bien cómo el sombreado se comporta. Y después, con la luz encendida, se muestra todo el efecto de la luminosidad encima del vidrio. Es muy interesante ver cómo el trabajo de pintura concretiza la realización. Y ese tipo de características se puede aprovechar hasta en la parte temática, como yo intenté hacer en este vitral. La parte divina, que sería el ángel, yo dejé el trabajo solamente de ácido, que nos da hasta una sensación de leveza, de no definición. En cuanto a la parte humana, que sería Nuestra Señora, toda la parte inferior del vitral, yo pinté a través de contornos y de sombreado que trae una fuerza de la materia que está presente en la humanidad. Aquí todavía, en un video complementar, esta pieza yo la considero la pieza clave de la temática del vitral, porque ella trae el sí de María para dentro de la realidad de la facenda. Nos muestra cómo la misericordia que se ve a través del abandonado es Cristo, que a través de el abandonado nos muestra sus llagas y se revela como Cristo, estando abandonado. Muy bien. Qué lindo. Cuánto trabajo, ¿verdad? Maravilloso. Entonces hacemos nuestra parte. Él ya está haciendo su parte y vamos juntos a experimentar esa alegría, fruto de nuestra unidad. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor,
Si lo que ustedes nos escribieron a través del WhatsApp no lo divulgamos, nosotros vamos a leer, les vamos a responder. Muchas gracias por la participación de todos ustedes, don Mario, Irací, Padre Cristian, todos los que están aquí, todos los grupos, los misionarios que se conectaron. El 12 de mayo será nuestra próxima videoconferencia, con la alegría de decir quién va junto con el grupo de los misionarios en esta experiencia fantástica de Jerusalén. Entonces, muchas gracias, un gran abrazo para todos. Vamos a cerrar con esta canción y hasta pronto. Resplandecer